Buenas tardes a todos. Escuché atentamente la presentación de Simón de los tres grupos. Puedo decir que las aspiraciones de ustedes son mis aspiraciones, ¿no es cierto? Porque no pueden ser otras las aspiraciones de todo argentino bien nacido. El título de la charla, La situación internacional y el destino de la Argentina, me pareció muy apropiado porque nunca más cierto que el destino de la Argentina se juega en el hecho de que sepamos leer qué está pasando en el mundo, de que sepamos leer el tablero del ajedrez internacional, porque se triunfa con coraje, pero el coraje tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, de la inteligencia. Una de las cosas que le ha pasado a Argentina reiteradamente en su historia es una lectura ideologizada del tablero del ajedrez mundial. Es decir, es una deformación de los argentinos de ir de la teoría a la realidad y no de la realidad a la teoría. Entonces, una interpretación ideologizada de lo que está pasando en el mundo, una interpretación ideologizada del escenario internacional nos llevaría inevitablemente no a los sótanos del tercer mundo en el cual nos encontramos ahora, sino a los sótanos del cuarto mundo, es decir, a una Argentina que tendría el 50-60% de pobreza. Bueno, entonces vamos de lleno a el análisis, ¿no es cierto?, del escenario internacional. Yo vengo sosteniendo, ¿no es cierto?, que para poder analizar el escenario internacional, y lo digo esto de forma metafórica, tenemos que entender que es como si hubiese tres tableros de ajedrez al mismo tiempo, tres tableros y tres partidas que se juegan al mismo tiempo. En realidad, el escenario internacional siempre tuvo tres dimensiones en que se jugó: una dimensión cultural, una dimensión geopolítica y una dimensión económica. Tres tableros que se juegan al mismo tiempo. La novedad de nuestro tiempo, es que en el tablero de la cultura se juega con una intensidad y con una autonomía de los otros dos tableros como no se había jugado nunca. Entonces, hay que entender esto porque es fundamental. Es decir, son tres tableros y tres partidas, lo que provoca un hecho inédito de que uno pueda tener, ¿no es cierto?, en el primer tablero tres amigos, y esos tres amigos o aliados sean al mismo tiempo tres enemigos o tres poderes en disputa con nosotros en otro tablero, y que en un segundo tablero uno no sea ni aliado ni enemigo, sino que juegue la neutralidad. Esto le resulta terriblemente difícil de comprender para la mayoría de los analistas, que entonces hacen un análisis simplista de la realidad y no saben ubicarse de acuerdo a cada circunstancia y a cada medida que van tomando los actores. Entonces son enemigos de tal actor y se creen que son siempre enemigos de tal actor, que nosotros somos enemigos de ese actor de forma permanente. Y resulta que no, resulta que en ocasiones en uno de los tableros esa iniciativa de ese actor a nosotros nos favorece y por lo tanto somos aliados. Y resulta que otra iniciativa de ese mismo actor en el otro tablero nos perjudica y entonces somos enemigos. El primer tablero, ¿no es cierto?, que es el tablero donde predomina la cultura, se produce una serie de contradicciones que son milenarias. Y son milenarias y son difíciles a veces de percibir, ¿no es cierto? La gente tiende a menospreciarlas en su importancia en el juego del ajedrez mundial, porque no entienden que, como decía Vasconcelos, ¿no es cierto?, en ese plano, en el plano de la cultura, los siglos son como días. Es decir, ¿qué es un siglo? Un día. Entonces, a nosotros nos resulta difícil, ¿no?, percibir esos fenómenos porque lo que pasa en ese tablero pasa en el muy largo plazo, Entonces, en ese tablero que es el mundo, el tablero de la cultura, de las contradicciones culturales,
Evidentemente hay una contradicción cultural muy añeja, pero muy añeja, que es la contradicción, ¿no es cierto?, entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, el mundo islámico, para decirlo y englobarlo de forma general. Esa contradicción puede tener momentos de mayor efervescencia, momentos de menor efervescencia, a veces una contradicción que existe. Y existe independientemente de mis gustos, que esa es otra de las cosas, o de mis ideas, que es otra cosa que a los argentinos les resulta difícil comprender. En las contradicciones existen independientemente si a mí me gustan o no me gustan, ellas existen, y yo las asumo o no. Y los argentinos tienden a creer que porque a mí no me gusta tal contradicción no existe, porque está en desacuerdo con las cosas que yo pienso. Y la realidad se impone sobre las cosas que uno piensa, porque primero está la realidad. La única verdad es la realidad. Y existe esa contradicción entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Existe una segunda contradicción, la contradicción entre el mundo hispano católico y el mundo anglo-calvinista, anglo-protestante calvinista, pero le ponemos el acento sobre lo calvinista. Y justamente del riñón donde nosotros nacemos, que es España, ¿qué fue en su historia? España fue en su historia un estar entre el Islam y el mundo, se entiende, anglo-protestante. Eso fue España, un estar en lucha entre el mundo musulmán y el mundo anglo-protestante. Recordemos que 1492, ¿no es cierto?, el año del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, pocos meses antes, Isabel y Fernando sellan la unidad española, ¿no es cierto?, derrotando al último bastión musulmán en la península, que era el Reino de Granada, ¿no es cierto?, 1492, enero de 1492. 700 años de ocupación islámica. Se da en España esa particularidad, ¿no es cierto?, única en la historia junto con Rusia. Por eso fueron dos países muy particulares en la historia de la humanidad, en donde la guerra religiosa era al mismo tiempo una guerra patriótica, y la guerra patriótica era una guerra religiosa. Es decir, cada centímetro que se ganaba para la fe era un centímetro para la patria, y cada centímetro para la patria era un centímetro para la fe. Por eso en Rusia hablan de la Santa Madre Rusia, como si la tierra fuese sagrada. Claro, era sagrada porque en la medida que se expulsaba al invasor islámico, se recuperaba un centímetro para la propia patria y la propia nación. Y no hay que olvidarse que esa es nuestra matriz. No hay que olvidarse que, como decía Goethe, los pueblos son su lengua. Los pueblos son su lengua. Para decirlo para los muchachos más jóvenes, la lengua, independientemente de lo que uno le guste pensar o de la ideología que uno quiera ponerse en la cabeza, la lengua funciona como en los ordenadores, en las computadoras, como el sistema. El sistema está ahí. Y un sistema es incompatible con otro. Las lenguas crean un sistema, una forma de pensar. Por eso el castellano tiene como casi única lengua en el mundo, el ser y el estar, que provoca un tipo de pensamiento completamente distinto de cualquier otra lengua que no lo tenga. Ahora bien, si esas contradicciones son muy antiguas, en este tablero hay una nueva contradicción, que es la contradicción ahora para nosotros más punzante, más aguda, más peligrosa ahora para nosotros mismos, para nuestro propio destino, que es la contradicción, ¿no es cierto?, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Esta contradicción se expresa en la contradicción pueblos del mundo versus oligarquía mundial. La oligarquía mundial existió siempre, ¿no es cierto?, pero ahora tiene un grado de autonomía que no la tuvo nunca en la historia. Esa oligarquía mundial, con un grado de autonomía que nunca tuvo en la historia, está en condiciones de imponer su poder, no solo a los estados pequeños e insignificantes como nosotros, ¿no es cierto?, o a los estados medianos como podría ser Brasil, sino incluso a los grandes estados como Rusia y los Estados Unidos mismos. Entonces, hay un nuevo actor en el escenario internacional, que es la oligarquía mundial, pero en el centro, en el nudo, ¿no es cierto?, en el núcleo duro de esa oligarquía mundial se encuentra la oligarquía financiera internacional. Entonces, tenemos un poco que explicar
Y cualquiera me preguntaría, bueno, profesor, ¿qué es esta oligarquía mundial? ¿Cómo está conformada? Bueno, lo primero que tenemos que clarificar, que es lo que casi siempre se les oculta a los muchachos que estudian relaciones internacionales, hablándoles de miles de teorías menos de la realidad, es que el 60% de la economía mundial está en posesión, en manos de 600 empresas multinacionales. Este es un estudio que la Universidad de Zúrich realiza casi todos los años para corroborarlo. Ya hace varios años que lo hace. Seguramente cuando salgamos de esta crisis de la pandemia, esto va a ser mucho peor, es decir, va a haber mucha más concentración del capital. Pero el 60% del producto del mundo, de la producción mundial, está en manos de nada más que 600 compañías multinacionales. Esas compañías son las grandes compañías petroleras, las grandes compañías mineras, las grandes compañías que controlan, ¿no es cierto?, las cadenas de comunicación en el mundo, que forman sentido y retransmiten información. Y no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, de dos importantes sectores de esta oligarquía mundial, aquellas compañías que controlan la producción de medicamentos y aquellas compañías que controlan, ¿no es cierto?, ¿no?, la distribución, ¿no es cierto?, mundial de los granos y cereales, de los alimentos. Dos cosas fundamentales para el hombre: los remedios y la comida. Los remedios, la comida y la energía y la información. Remedio, comida, energía e información. Ahora, el dato más curioso que da la Universidad de Zúrich es que si estas 600 compañías controlan el 60% del Producto Bruto Mundial, ¿no es cierto?, el dato más curioso es que de esas 600 compañías, 200 compañías son compañías, podemos llamarlas financieras, sean formales o informales. Es decir, que esas 600 están a su vez controladas por 200 compañías, que podemos denominar el capital financiero internacional, y que yo me permito denominar en términos aristotélicos oligarquía financiera internacional. Entonces, de esas 600 compañías, 200 compañías están ligadas al tema financiero. Y para evitar cualquier tipo de fantasmas, dentro de esa oligarquía mundial también se encuentra, ¿no es cierto?, lo que yo denomino la petrooligarquía islámica saudita. La petrooligarquía islámica saudita. Ahora bien, en este tablero se da esta dialéctica pueblo-oligarquía mundial, y entonces en este tablero, en esta oligarquía financiera mundial, que, como repito, no es que exista desde ahora, sino que ha existido siempre, pero con un grado de autonomía ahora que antes no tuvo nunca. Ha existido desde mucho tiempo. El Papa la había denominado en su encíclica 40º Anno el imperialismo internacional del dinero, y Kautsky, desde un ángulo ideológico completamente distinto, la había denominado el ultraimperialismo. Entonces la gran pregunta, ¿no es cierto?, es no solo cómo está conformada esta oligarquía, sino ¿qué es lo que quiere esta oligarquía? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, hay que ser muy claro. Lo que quiere es lo que ha querido siempre, es decir, lo que quiere es la acumulación incesante del capital. La acumulación incesante del capital, que no existe ninguna traba a la acumulación incesante del capital. Y para que no haya ninguna traba en la acumulación incesante y voraz del capital, ¿no es cierto?, tiene que instaurar para eso la idea, ¿no es cierto?, la idea de el zorro libre en el gallinero libre, que es la idea clásica, ¿no es cierto?, clásica, desarrollada por el liberalismo económico, la idea del zorro libre en el gallinero libre. Para que no haya ningún estorbo a la acumulación del capital por parte de las instituciones del Estado. El zorro libre en el gallinero libre. Es el individuo, ¿no es cierto?, el individuo frente al poder mundial. Pero claro, había otras trabas para el zorro libre en el gallinero libre,
Y entonces intentan instaurar otra idea, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, de que metafóricamente el gallo siempre ha explotado a la gallina, el gallo siempre ha explotado a la gallina, que la gallina hace desde el comienzo de la humanidad que está explotada por el gallo, y esto es evidente. Empiezan a predicar, ¿no es cierto?, que la gallina, por el solo hecho de su deseo, puede convertirse en halcón, y el gallo, por el solo deseo, puede convertirse en paloma. Es decir, lo que se trata, ¿no es cierto?, en el fondo, es de licuar las identidades, de fragmentar el concepto de pueblo, de fragmentar el concepto de pueblo, poniendo en el seno del concepto de pueblo contra imposible la reconstrucción, la construcción o la existencia misma del concepto de pueblo. Porque entonces, una vez sacado el Estado de lado, ¿está? Con la idea del zorro libre en el gallinero libre, con la idea de que en el gallinero cualquiera puede hacer lo que quiera dependiendo de su deseo, dependiendo de su deseo, como si el deseo pudiese determinar la sustancia, lo que las cosas son, en términos aristotélicos. Entonces se fragmenta, ¿no es cierto?, el concepto de pueblo. Se fragmenta el concepto de pueblo introduciendo contradicciones que hacen que todos se peleen por micros problemas, ¿está?, sin concebir la posibilidad de la unidad para enfrentar al único enemigo común. Y entonces queda, se entiende, lo que siempre había deseado Karl Popper, la sociedad libre, es decir, el individuo solo, solo. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, y cómo uno puede, ¿no es cierto?, objetivizarlo, cómo uno puede afirmar con total objetividad que la oligarquía financiera mundial persigue estos objetivos. ¿Y cuál es entonces el criterio de verdad dentro de este tablero para poder guiarnos políticamente? Porque uno se tiene que guiar, tiene que tener un mapa político. ¿Cuál es el criterio de verdad? Bueno, el criterio de verdad es que lo que es bueno para la oligarquía mundial no puede ser bueno para los pueblos. Es un criterio de verdad inamovible, ¿tá? Es un criterio de verdad innegociable. Lo que es bueno para la oligarquía mundial no puede ser bueno para los pueblos. Lo que desea la oligarquía mundial no puede ser bueno para los pueblos. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que quiere la oligarquía mundial? ¿Y con qué grado de certeza? Lo sabemos con una certeza absoluta, porque donde se pone la plata, se entiende, el objetivo político. Trasunta el objetivo político el lugar donde se pone el dinero, o para qué se utiliza el dinero. Y nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, a partir de la caída del muro de Berlín, que es el momento en que la oligarquía mundial empieza a tomar autonomía, ¿está? Siempre había actuado aliada de estados. Había actuado aliado de Inglaterra primero, a partir de la caída de Napoleón, y a partir de 1911, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, cuando observa que el imperialismo inglés es un imperialismo en descenso, y el imperialismo norteamericano un imperialismo en ascenso, en alianza con Estados Unidos durante el gobierno de Wilson. Y la creación de la Reserva Federal fue el símbolo de esta alianza. Sin embargo, a partir de la caída del muro de Berlín empieza a adquirir cierta autonomía que se la da la revolución científico-tecnológica. La revolución científico-tecnológica le da a la oligarquía mundial una capacidad de actuar que no tenía antes. ¿Por qué? Porque por un lado le permite hacer golpes de mercado, cosa que antes no podía hacer de forma casi instantánea en cualquier lugar del mundo. Capaz de poner de rodillas a cualquier gobierno del mundo con golpes de mercado, de forma instantánea. Pero por otro lado, como la oligarquía financiera mundial es a su vez dueña o tiene una ósmosis con las cadenas de producción de sentido, como Netflix, como Disney, y con las cadenas de producción de información, le da un grado de influencia sobre los pueblos del mundo, incluso sobre los pueblos de las grandes potencias, que antes no tenía, para determinar la política interna de cada uno de los estados y hacer o tratar de que ganen cada uno de los estados sus candidatos. Entonces, esta autonomía es absolutamente nueva, y es instantánea, es decir, la puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo. Ahora, en ese primer periodo que va desde la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Obama, ¿qué es lo que vemos? Bueno,
nosotros los argentinos lo sufrimos en carne propia. Vemos que la oligarquía mundial va a financiar a cuanto profesor, pensador, escritor, fundación, universidad, ONG del mundo predique, se entiende, el libre comercio, predique la desregulación del mercado de trabajo, predique las privatizaciones. Si uno se dedicaba en la década del 90 a predicar las privatizaciones a ultranza, las privatizaciones de las empresas del Estado de ultranza, sin reflexionar cuál era estratégica, cuál era táctica, cuál era necesaria de seguir de mano del Estado y cuál no, recibía dinero a mansalva. Si uno se dedicaba a predicar la apertura indiscriminada de la economía, es decir, el libre comercio, a ultranza recibía dinero a mansalva, sea que crease una fundación, sea que fuese profesor, sea que, ¿no es cierto?, fuese escritor. Sus libros se publicaban en el mundo, se traducían al inglés, su fundación recibía dinero, como si se dedicaba a predicar que había que desregular el mercado de trabajo, que era un eufemismo para decir que había que quitar las conquistas sociales de los trabajadores. Conquistas sociales que la oligarquía mundial había admitido en el mundo, ¿no es cierto?, fundamentalmente en Europa, a raíz del temor que le provocaba la existencia de la Unión Soviética y la presencia de fuerzas de partidos comunistas en Europa Occidental. Eso había concedido lo que para ellos eran demasiados derechos a los trabajadores. Por supuesto, algunos pueblos del tercer mundo también habían ganado sus derechos, ¿está?, sin concesión alguna, como el nuestro, lo habían ganado por lucha propia a partir de 1943. Pero esto era demasiado, era una concesión de derechos, según ellos, que había que hacerlo retroceder a su mínimo posible. Entonces vemos toda la década del 90 que la plata de las fundaciones de los Rockefeller, de los Soros, va, se entiende, a este tipo de prédica. Sin embargo, a partir del gobierno de Obama vemos un clivaje extraordinario que me llamó mucho la atención al principio. Víamos que si bien estas fundaciones seguían recibiendo dinero, recibían mucho menos que antes, y entonces el dinero iba a aquellas fundaciones, aquellas ONG, aquellos pensadores, aquellos académicos, aquellas escritoras que se dedicaban a predicar, ¿no es cierto?, el abortismo serial, la ideología de género, ¿no?, y el lenguaje inclusivo. Y esto llamó poderosamente la atención, ¿no es cierto? ¿Por qué los ricos del mundo, los ricos del mundo, los vampiros del mundo, estaban ahora financiando esto? Estaban financiando aquellos que algunos han dado a denominar, ¿no es cierto?, el marxismo cultural, pero que también podríamos llamarle de otra forma la apoteosis del liberalismo individualista, que ha destruido, ¿no es cierto?, el concepto de nación, que ha destruido el concepto de clase y que ahora intenta destruir la última identidad. Si la identidad era la nación, si la identidad era la clase, la única identidad que le queda al hombre se entiende la identidad familiar. Y después de la identidad familiar, la identidad se entiende como ser humano en su identidad sexual. Entonces, esto llama poderosamente la atención, porque claro, nosotros estábamos habituados a la anterior prédica y era claro que se predicaba el libre comercio porque no hay posibilidad alguna de industrialización de los pueblos del tercer mundo sin, ¿no es cierto?, proteccionismo económico. Era claro que predicaban la desregulación del mercado de trabajo para obtener una mayor plusvalía, es decir, el zorro libre en el gallinero libre. Ahora, cuando ellos comenzaron a dar su dinero a la prédica fenomenal del aborto, no quiere decir que no lo dieran antes, porque Rockefeller ya estaba predicando esto y dándolo a partir de la década del 60, pero esto se acrecienta de forma extraordinaria a partir del gobierno de Obama. Es decir, tiene su acento. Cuando uno en la historia pone hitos, pone fechas, las fechas ustedes saben que siempre son relativas. Los fenómenos comienzan siempre antes y se acentúan en un momento. Cuando se acentúan es que uno dice, bueno, comenzó acá, pero el fenómeno venía desde antes. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué esta prédica? Bueno, es una cosa ahora comprensible y ahora fácil de explicar. Después de mucho tiempo nos llevó entender el por qué. El por qué es muy sencillo, ¿no es cierto? Cuando uno instaura la ideología de género y el lenguaje llamado inclusivo, ¿se entiende? La deformación absoluta del idioma, no es nada más que un instrumento de una ideología de género, que es ideología, no es, entiendo, una cuestión científica, no es una cuestión objetiva, es una ideología, es decir, es la puesta en acción de una idea
para conseguir un objetivo político. La ideología de género instaura la posverdad. La posverdad. Si dos cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, si el principio de contradicción no existe, el principio de contradicción dice que dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Si yo puedo ser una cosa y otra cosa a la noche, una cosa a la tarde y otra cosa al mediodía, si el deseo determina la sustancia, si la sustancia no existe, si una mesa puede convertirse en una cama por mi solo deseo, quiere decir que la verdad no es la única realidad. Quiere decir que el deseo determina la realidad, quiere decir que estamos en el mundo del relativismo absoluto. Y si hay relativismo absoluto, ¿no es cierto? Si hay posverdad, relativismo absoluto más posverdad, la conclusión necesaria de eso es que la misma idea de verdad no existe, y entonces si no existe la idea de verdad, no existe la idea de trascendencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante para ellos que los pueblos pierdan la idea de trascendencia. Porque ellos saben muy bien que en el origen del poder de las naciones, en el origen del poder de los pueblos, siempre hubo una fe fundante. Si uno, ¿no es cierto?, estudia el origen del poder de Roma, fueron las Mores Mayores. Lo mismo uno estudia el origen del poder de Persia, el poder de Egipto. Siempre en el origen del poder de las naciones hay una fe fundante, cualquiera sea esta, porque esa fe fundante es la que establece una escala de valores, es la que crea la idea de trascendencia, y por lo tanto, al crear la idea de trascendencia, la idea, se entiende, de que yo debo, no quiero, debo, sacrificarme, se entiende, el hoy por el mañana. Es decir, que hay ocasiones en el momento de la vida del hombre y de los pueblos en que yo tengo que sacrificarme yo mismo el hoy por el mañana, incluso dando mi vida. Incluso dando mi vida. Si la idea de trascendencia no existe, por lógica consecuencia, aunque uno no lo razone en el momento así, se está produciendo un razonamiento inconsciente en las masas populares que lleva a lo siguiente: si la idea de trascendencia no existe, la vida es un absurdo. Y si la vida es un absurdo, porque la trascendencia no existe, lo que hay que hacer, porque el mañana puede no existir, a partir de un par de horas, es vivir el momento, es vivir el hoy en su máxima intensidad. Y como los valores no existen, porque la verdad es relativa, porque estamos en el mundo de la posverdad, lo que importa es el yo personal, y entonces se cae en no solo el egoísmo más absoluto, sino en el nihilismo más absoluto, en el relativismo más absoluto, y entonces en la idea de que hay que vivir el presente. Solo importa el presente, solo importa el presente. Y por lo tanto, cuando se empieza a socavar, a desconstruir la fe fundante de los pueblos, ellos saben muy bien que a esa desconstrucción de la fe fundante de los pueblos le sigue la desconstrucción del poder nacional. Porque si es verdad que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, es verdad por lógica consecuencia que la desconstrucción de la fe fundante lleva inexorablemente a la desconstrucción, ¿no es cierto?, del poder popular, del poder nacional. Y esto sería verdad independientemente si Dios existe o no. Si Dios no existiese, sería la mejor creación del hombre, porque es la única que permite al hombre la convivencia en una comunidad que quiera perpetuarse en el tiempo, viviendo, se entiende, en solidaridad el uno con el otro, y no un egoísmo permanente donde el hombre es lobo del hombre. Sería verdad incluso si Dios no existiese. Yo creo que existe, pero científicamente sería verdad aunque no existiese. Por eso la religión no es el opio de los pueblos, la religión es la salvación de los pueblos y la fuente de su construcción, de su poder popular. Como esto es así, ¿no es cierto?, se dedicaron a predicar la ideología de género y el lenguaje inclusivo para, ¿no es cierto?, desconstruir el poder de los pueblos, desconstruir el poder de los pueblos para llegar a lo que siempre han querido llegar, por el lado del liberalismo y ahora por el lado del progresismo, ¿no es cierto?, que es al individuo. El individuo tiene que estar solo frente al poder mundial. Entonces, en la década del 90, a ese individuo, que para nosotros no es individuo, sino persona, ¿no?,
es un yo que se realiza en el nosotros, pero para ellos es un yo puro. A ese individuo, a ese yo, ¿no es cierto?, se le sacó la protección del Estado, el Estado con su ley protectora, lo que ellos llamaban el Estado benefactor. A ese individuo se le trató de sacar los sindicatos y se le sacó en muchos casos, se lo redujo a su mínima expresión. Y entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que faltaba, ¿no es cierto?, para que ese individuo esté solo si ya él no cree mucho en el Estado, no cree mucho en la nación y no cree mucho en los sindicatos? Lo que le quedaba a ese individuo para no estar solo, que es lo que quiere el poder mundial, para que el individuo esté solo frente a la oligarquía financiera mundial y hacer de él lo que se quiera hacer, haciéndole creer que es un hombre libre cuando en realidad es el hombre más determinado de la historia, lo que faltaba es la destrucción de la familia. Ahora, ¿es que esto puede demostrarse objetivamente? Sí, puede demostrarse objetivamente porque ellos han tenido el descaro, dado que se creen ahora invencibles, ¿no es cierto?, de publicarlo. Y uno puede encontrar, ¿no es cierto?, en la página de opendemocracy.net del día 24 de marzo del 2020, un artículo escrito por Sophie Lewis, perdón. Esta organización es también financiada por George Soros, donde dice, ¿no es cierto?, en resumen, está hablando de la pandemia del coronavirus, en resumen, la pandemia, esto está entre comillas, repito, 24 de marzo del 2020, Sophie Lewis, opendemocracy.net, cualquiera puede chequearlo ahora mismo. En resumen, está en inglés, en resumen, la pandemia no es el momento para olvidarse, no es el momento para olvidarse de la abolición familiar. Incluso cuando el hogar nuclear privado no representa una amenaza física o mental directa para una persona, la familia privada, en cuanto modo de reproducción social, todavía francamente apesta. Nos merecemos algo mejor que la familia. Y el tiempo del coronavirus es un excelente momento para practicar su abolición. Para practicar su abolición. De estos artículos pueden ustedes encontrar, ¿no es cierto?, muchísimo más. Entonces, en este primer tablero del ajedrez mundial, donde se da la contradicción oligarquía versus pueblos, hay que ser muy claro. Y hay que ser claro independientemente de mis gustos o de mis deseos. ¿Y qué entonces es el criterio de verdad? Bueno, que si los vampiros de los pueblos, si los tiburones de los pueblos, si los buitres de los pueblos quieren libre comercio, quieren privatización a ultranza de las empresas del Estado, quieren desregulación completa del mercado laboral, quieren apertura indiscriminada de la economía, quieren abortismo serial indiscriminado, quieren ideología de género y quieren lenguaje inclusivo, que son todas las cosas que financian, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos. Quiere decir que no puede ser bueno para los pueblos. Independientemente de mis gustos, porque la verdad en política es la única realidad. Entonces, si a mí me gusta comer muchas lentejas, pero las lentejas han sido contaminadas y vienen contaminadas, y es lo que está la oligarquía mundial distribuyendo, señores, por más que mi gusto sean las lentejas, hay que rechazar las lentejas. Es decir, que este es el criterio de verdad. Lo que quiere la oligarquía mundial no puede ser querido por los pueblos. Y esto es fundamental porque en Argentina se confunde siempre, ¿no es cierto?, el deseo con la política, ¿no? El deseo con la política. A mí me gusta tal cosa. A mí me gusta tal cosa. Pero los pueblos del mundo, los pueblos sometidos, pueblos subordinados como los nuestros, están en guerra permanente. Y cuando uno está en guerra permanente, los gustos míos en particular poco importan porque estamos en guerra. Lo importante es ganar la guerra, no los gustos que yo tenga. Esto suena duro decirlo, pero la única verdad es la realidad. La guerra no se gana cuando un pueblo lucha por su liberación, con los deseos, sino con los deberes, no, imponiendo la idea del deber y no la idea del deseo. Será duro, será feo, pero es así. Ahora, ¿qué es lo novedoso?
Lo novedoso es que esta oligarquía financiera mundial, que antes estaba aliada a Inglaterra y después aliada a Estados Unidos, y que ahora busca la alianza con China, intenta incluso destruir el poder de los pueblos de aquellos países con los cuales estuvo aliado y de cualquier gran potencia. Por eso nos encontramos, ¿no es cierto?, que el gobierno de Rusia, conducido hoy por Vladimir Putin, es decir, por un hombre que salió del riñón de la KGB, que fue formado en la idea de que la religión era el opio de los pueblos, cuando se hace del poder en Rusia, entiende que la única forma de reconstruir el poder popular en Rusia, de reconstruir el poder nacional ruso, que había sido devastado por Yeltsin, en la primera etapa de la oligarquía mundial, que no había forma de reconstruir el poder nacional ruso, porque lo que estaba destruido era el hombre ruso, sino a partir de la vuelta a la fe fundante de Rusia, que era la ortodoxia. Y entonces él se hace bautizar en el mismo río donde el primer rey ruso se había hecho cristiano. Si lo hace porque lo siente, porque lo cree, es otro problema que no estamos dispuestos a analizar, porque solo Dios conoce las intenciones de los hombres y conoce su corazón. Pero el hecho político es que el hombre comprende que la reconstrucción del poder popular ruso pasa por la reconstrucción de la fe fundante de Rusia. Y es lo que vemos hoy, una explosión de la fe fundante de Rusia, ¿cierto? Que reconstruye aceleradamente sus valores. Pero por otro lado vemos que si esta oligarquía mundial odia a Putin por esto, y por eso es ¿no?, el personaje más odiado de la oligarquía mundial, esta oligarquía mundial tampoco ve con buenos ojos al presidente de China, a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque China rechaza la ideología de género, China rechaza cualquier cosa que tenga que ver con el progresismo y se afianza en su milenaria cultura, ¿se entiende? Y se afianza en su milenario pensamiento de Confucio, que no es una religión, es una filosofía, pero es una filosofía que se transforma en cultura casi trascendente. Y entonces China se afianza, se entiende, en el pensamiento de Confucio, se afianza en su cultura y tradición milenaria y no está dispuesto a admitir ningún grado de progresismo. Y entonces China también es enemigo de la oligarquía financiera mundial en este tablero. Pero lo curioso, lo más curioso de este tablero, es que aparece, ¿no es cierto?, como emergente en los Estados Unidos un hombre que no por él, sino por lo que él representa, también se enfrenta en ese ámbito de la oligarquía financiera mundial, que es Donald Trump. Y entonces ahí se da la paradoja única en la historia, que en ese tablero podemos contar, o pueden ser posibles aliados, tanto los Estados Unidos, tanto China, tanto como Rusia. ¿Por qué? Porque, como decía Mao Zedong, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el enemigo de la oligarquía financiera mundial, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, en ese tablero son mis amigos, ¿está? Porque estamos en ese tablero, en el mismo frente de batalla. Pero sin embargo, si nos vamos al segundo tablero del ajedrez mundial, que es el tablero no de la cultura, cuando digo cultura no quiere decir que está exento de la política, porque hemos hablado un montón de política, es decir, es un tablero donde predomina la cultura, pero hasta la política. Si vamos al segundo tablero, que es el tablero de la geopolítica, ¿qué es lo que vemos en ese tablero de la geopolítica? Bueno, en ese tablero de la geopolítica vemos que hay un imperio en ascenso, que es el imperio chino. Vertiginosamente en los últimos 25 años China se convierte en un estado continente industrial, y vemos que hay un imperialismo en descenso, que es el imperialismo norteamericano. O sea, por un lado, el imperialismo en ascenso chino, y por un lado, el imperialismo en descenso, se entiende, norteamericano. Atención, cuando uno dice imperialismo en ascenso, imperialismo en descenso, hay que aclarar que los imperios no mueren en un día. Los imperios tardan mucho tiempo en morir. Si bien las condiciones científico-tecnológicas aceleran la evolución de la humanidad, no es porque uno pueda pensar que Estados Unidos va a desaparecer de la noche a la mañana. Eso no es así. Tiene muchísimas contradicciones internas, como las contradicciones, ¿no es cierto?, étnicas. Tiene el pecado original de la esclavitud.
que crea esa contradicción, que a su vez es motivada de afuera, como si existe un fuego y otro de afuera le echa queroseno o nafta. Eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, pero los imperios no mueren de un día para otro. Hay que hacerse ilusión con eso. Entonces, pero hay dos imperios, o dos imperialismos, uno en ascenso y otro en descenso. Y entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Está para guiarnos. Si el criterio de verdad en el primer escenario es que lo que es bueno para la oligarquía mundial no puede ser bueno para los pueblos, y que por lo tanto nosotros tenemos que rechazar tanto al progresismo como al liberalismo, porque la oligarquía financiera mundial tiene dos brazos, el brazo derecho, que es el neoliberalismo, y el brazo izquierdo, que es el progresismo. Y entonces, nuestro criterio de verdad es fácil: ni neoliberales ni progresistas. Ese es nuestro criterio de verdad: ni neoliberales ni progresistas. Y entonces, en el segundo tablero, el criterio de verdad también es fácil, es la neutralidad. Es decir, si antes fue ni con Washington ni con Moscú, ahora es, ¿no es cierto?, ni con Washington ni con Pekín, la neutralidad. La neutralidad es nuestra oportunidad. Obviamente, ¿no es cierto?, es una jugada, un tablero donde se juega algo muy importante, porque hay, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, tres opciones, ¿no es cierto?, lógicas, ¿no? Habría que ver con qué grado de probabilidad cada una, pero tres opciones que implica la lógica del tablero: que un imperialismo venza al otro y por lo tanto establezca, ¿no es cierto?, una hegemonía mundial. Sea una hegemonía mundial china, sea una nueva hegemonía norteamericana si lograse vencer al imperialismo chino. O sea, la otra posibilidad, que porque ninguno de los dos pueda vencerse en el mediano plazo, ¿está?, y esto provoca, y ellos no entiendan, un desgaste extraordinario, lleguen a un acuerdo para establecer una cohegemonía. ¿Está? Viendo que no pueden derrotarse mutuamente, ¿está?, establecer una cohegemonía, es decir, establecer un nuevo Yalta, una nueva división del mundo, como aconteció, ¿no es cierto?, en la famosa reunión entre Stalin, ¿no es cierto?, Churchill y Roosevelt, ¿no es cierto?, donde dijeron: bueno, señores, acá hay una línea, esto para mí, esto para vos. ¿Y por dónde pasaría esa línea? Bueno, es claro que de producirse ese nuevo Yalta, porque se produjo una situación de empate hegemónico, el África sería para China y América Latina sería para los Estados Unidos. En ese caso, ¿no es cierto?, nuestro enemigo sería los Estados Unidos en ese tablero. Ahora, mientras que esto no se produzca, y no se va a producir en el mediano plazo, porque en el mediano plazo están enfrentados, se abre lo que yo denomino una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. ¿Ya? Vamos a volver sobre esto, una ventana de oportunidad. Ahora bien, nos queda, ¿no es cierto?, ustedes dirán, el tercer tablero. Bueno, el tercer tablero es el tablero donde hay una preeminencia de lo económico. En el primero hay una preeminencia de la cultura, en el segundo hay una preeminencia de la geopolítica, y en el tercero una preeminencia de la economía. En el primer tablero, ¿no es cierto?, es la dialéctica de clases a nivel mundial. En el segundo tablero, la dialéctica de imperios o imperialismo. Y en el tercer tablero, la dialéctica de clase, que son tres dialécticas en una, como la Santísima Trinidad son tres personas en una, que hay tres dialécticas en una. En este tercer tablero se da la contradicción metrópoli-colonia, la vieja contradicción metrópoli-colonia. ¿Cuál es, no es cierto?, o cuál era la relación típica entre la metrópoli y la colonia? Cuando decimos colonia, también decimos semicolonia, es decir, aquellos países que tienen bandera, ¿no es cierto?, eligen gobierno, tienen himno y ejército para desfile, pero en realidad son una colonia. ¿Cuál es la relación típica metrópoli-colonia? Es sencilla, que la relación típica era que la colonia o semicolonia le vende a la metrópoli, ¿no es cierto?,
productos primarios, sea algodón, sea trigo, sea vaca, sea café, sea cacao, sea petróleo, sea oro, sea estaño, y compra de la metrópoli los productos elaborados. Esa es la relación típica, es la relación que creó Inglaterra, ¿no es cierto?, cuando se hace dueña del mundo y establece, se entiende, el centro y la periferia. El centro y la periferia. Es ahí donde se produce lo que había estudiado Prebisch, ¿no es cierto?, la relación de los términos de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, claro, los tiempos van cambiando y esa división internacional del trabajo va teniendo nuevas formas y nuevos actores. Nuevos actores, ¿por qué? Porque evidentemente si en 1800, en 1900, la metrópoli, que era la fábrica del mundo, era Inglaterra, ahora ese rol está intentando ser cumplido por China, es decir, como nueva metrópoli del mundo y producción, y siendo la gran matriz de la producción industrial del mundo, ¿cierto? La gran producción industrial del mundo. La fábrica del mundo, como fue Inglaterra. Hay unos pequeños matices, ¿no es cierto?, unos pequeños matices, porque esa nueva división internacional del trabajo también incluye el traslado de cierta industria basura, industria contaminante, a países del tercer mundo. Por eso México recibe industria. ¿Qué industria recibe México? La industria basura contaminante o la industria que no tiene ningún elemento tecnológico. Se dedican a ensamblar cosas para mano de obra barata y volverla al mercado norteamericano. Me desorientó el libro, creí que se había cortado la comunicación. Entonces, vamos, ¿no es cierto?, ahora viendo ya los tres tableros, ¿no es cierto?, los tres tableros, bajar, ¿no es cierto?, al caso de la Argentina, ¿no es cierto? Comenzamos diciendo esta charla que el destino de la Argentina se juega en su capacidad de dar una lectura realista del escenario internacional y no una lectura ideologizada del escenario. Y entonces eso implica que si la Argentina hace una lectura realista del escenario internacional para la reconstrucción de su poder nacional, que implica la reconstrucción del hombre argentino, porque el que más está dañado es el hombre argentino, una reconstrucción de su soberanía cultural, la Argentina tiene que rechazar tanto sea al neoliberalismo como al progresismo, porque son las dos nuevas ideologías de subordinación de la oligarquía financiera mundial. ¿Y qué es lo que ha pasado en Argentina? La paradoja de la Argentina, que no es un dato menor, porque la Argentina, siendo insignificante numéricamente, poblacionalmente, no lo había sido así desde el punto de vista político por su gran producción intelectual y política dentro de Hispanoamérica, que había dado como resultado el movimiento nacional de liberación más importante de la historia de toda la América española, de toda Hispanoamérica, se da la gran paradoja histórica, que ese movimiento nacional de liberación en la década del 90 adopta, está rechazando sus principios como ideología al neoliberalismo. Y entonces se transforma de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. La gran paradoja es que, a pesar de que esta política lleva a la más completa crisis del país, ese movimiento cuando vuelve al poder, en el 2000, hace el mismo error que había cometido en la década del 90. Vuelve ahora a tomar como ideología la ideología pregonada por la oligarquía financiera mundial. Es decir, vuelve a tomar no ahora el neoliberalismo, sino la ideología ahora en boga, ¿no es cierto?, de la oligarquía financiera mundial, que es el progresismo. Y a tomar el progresismo, porque el neoliberalismo destruye las bases materiales de la nación y el progresismo destruye las bases espirituales de la nación al destruir la fe fundante, se quiera o no se quiera esto con intencionalidad los actores que lo toman,
porque muchas veces ni saben qué es lo que están haciendo, cuando adoptan una ideología que no es la propia, porque la importan desde los centros de poder mundial, entonces el movimiento vuelve a transformarse de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. Ahora bien, como esa partida en ese tablero está en marcha y no está definida, nosotros todavía, la Argentina todavía tiene tiempo, ¿no es cierto? Tiene tiempo, porque esa partida no está definida, no han derrotado, se entiende, a Putin, no han derrotado a Trump, aunque pueden derrotarlo, y no han derrotado a China, ni hace pensar ningún dato objetivo que China pueda ser derrotada. Entonces, hay todavía tiempo para rechazar las dos ideologías, reconstruir el hombre y reconstruir el movimiento nacional. Ahora bien, en el segundo tablero también tenemos tiempo. También tenemos tiempo. Por eso mi análisis, a pesar de ser crudamente realista, es profundamente esperanzador. No esperanzador porque uno espere, como creían, se entiende, los bizantinos cuando estaban rodeados por los turcos, que iba a venir el arcángel San Gabriel a salvarlo de los turcos. El arcángel San Gabriel no vino, se entiende, y los turcos cortaron la cabeza del emperador, conquistaron Constantinopla, la colgaron a la cabeza, se entiende, de la muralla y convirtieron a la iglesia de Santa Sofía en mezquita. No optimista porque crea que va a bajar el arcángel Gabriel, que podría bajar, sino porque hay datos objetivos, también en el segundo tablero, que nos dan esperanza. ¿Cuáles son esos datos objetivos? Bueno, que no va a imponerse, la lógica lo dice, en el mediano plazo no va a imponerse ni China a Estados Unidos, ni Estados Unidos a China. Lo más probable es que surja un nuevo Yalta, pero ese Yalta se va a pactar, si bien en la mente de ambos contrincantes ya está la idea de que puedan pactar, no se va a pactar ahora, se va a pactar cuando ambos estén cansados del enfrentamiento, y entonces eso nos da un margen de maniobra no mayor de 25, no menor de 15, no mayor de 25, para realizar lo que yo denomino, se entiende, nuestra propia insubordinación fundante. Es decir, la reconstrucción no ya de nuestro poder cultural, sino de nuestro poder político-económico. Nuestro poder político-económico. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, al tercer tablero. Nos lleva al tercer tablero. ¿Por qué? Porque todavía, si bien estamos en una transición, todavía, ¿no es cierto?, todavía recién se están comenzando a gestar las condiciones, para que Argentina sea una semicolonia de China. Es China hoy el principal comprador de la Argentina. Es China quien está depredando el mar argentino, entre otros. También están los españoles, también están los rusos, depredando el mar argentino con sus gigantescos pesqueros, pesca que nos corresponde a nosotros, que es nuestra propia riqueza, y que ellos no pagan nada. Y a tal punto que cuando cualquier presidente le dice o quiere hacer algo, el embajador le dice, mire que está equivocado, porque nosotros no le compramos más soja y usted se muere. Pero sin embargo, aún siendo nuestro principal comprador, China todavía no es el dueño de la infraestructura en Argentina. Está comenzando a comprar la infraestructura en Argentina. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Comenzando a comprar los puertos, por ejemplo, y queriendo comprar los ferrocarriles, ¿no? Y toda otra infraestructura, como queriendo comprar las compañías mineras en los Andes. Entonces, todavía estamos en una etapa de transición. ¿Transición en qué? ¿Es que estas compañías son norteamericanas? No. Estas compañías son fundamentalmente británicas. Los británicos son los dueños, disfrazados con compañías con otro nombre, canadiense, sudafricana, en el caso de las compañías mineras australianas, en realidad británicas, son dueñas de la cordillera de los Andes y de los puertos a partir, se entiende, de los acuerdos de Madrid, cuando se desarrollaba, por un lado, los acuerdos formales que llevaba a cabo la diplomacia argentina para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero por otro lado, en la misma ciudad y a la misma hora se reunía Eduardo Menem con los políticos, con la dirigencia inglesa, para pactar lo que los ingleses le pedían, que era una nueva ley de minería, un código de minería, la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, que posibilitara que el trofeo de guerra británico por su victoria en Malvinas fuese la cordillera de los Andes, donde nosotros estamos
prácticamente siendo expoliado. Es decir, nosotros no sabemos, porque todavía no apareció ningún Scalabrini Ortiz, la magnitud de ese robo. Es como si pasasen elefantes por la 9 de julio y nadie los ve, porque ellos se comen la montaña, se la llevan a Vancouver y nos dicen por cada tonelada de barro exportado qué porcentaje de minerales había. Es decir, el lobo, ¿no es cierto?, dice cuántas ovejas se comió. Pero ahora bien, estamos, se entiende, en esa transición entre que los chinos quieren comprarle a los ingleses esas compañías porque quieren ser al mismo tiempo el comprador principal, quieren ser al mismo tiempo el dueño de infraestructura y también ahora el que nos preste dinero. Y si esas tres cosas se dan, si el que me compra todo lo que yo vendo es al mismo tiempo el que le debo la deuda y es al mismo tiempo el dueño de infraestructura, mi margen de maniobra es igual a cero en política internacional, igual a cero. Pero como todavía eso no se dio, tenemos todavía un margen de maniobra. Si en el primer tablero el margen de maniobra es para reconstruir el hombre, rechazando el neoliberalismo y rechazando el progresismo que lo destruye espiritualmente, en el segundo tablero es para realizar nuestra propia insubordinación fundante, reconstruyendo el aparato industrial de la Argentina, a partir de un proteccionismo económico inteligente, porque no podremos nunca más aplicar el proteccionismo anterior a la Hamilton o a lo que se hizo del 43 al 55. Será un proteccionismo extremadamente selectivo y de corto plazo, para adquirir competitividad en ciertas industrias, que son las industrias que dan poder, como la tecnología de punta, o aquellas que den mucho trabajo, que nos posibilite la reincorporación de las masas hambrientas a la economía. Y entonces, en este tercer tablero, ¿qué es lo que está en juego y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No es cierto? ¿Y para qué nos da tiempo? Nos da tiempo, y esto es muy importante porque está muy poco reflexionado, nos da tiempo para pasar, ¿no es cierto?, de un modelo que se nos impuso en la década del 90 y que China quiere profundizar para nosotros, que es un modelo, ¿no es cierto?, de agricultura industrial química tóxica, que es parte de la cultura de la muerte. Durante años, yo les recuerdo a ustedes, a los más jóvenes, durante años, prácticamente hasta el 93, en los aviones se fumaba. Se fumaba en los restaurantes, se fumaba, se entiende, en los bares, se fumaba en los colectivos de larga distancia, porque se decía que científicamente no estaba comprobado que el cigarrillo hacía mal, que el tabaco hacía mal. Claro, no estaba comprobado porque el lobby tabacalero había dado enorme cantidad de dinero a todos, se entiende, los hombres ligados a la Organización Mundial de la Salud y a montones de científicos del mundo para que dijesen esto. ¿Y por qué daba este dinero? Porque quería ganar tiempo para reciclarse, porque las compañías tabacaleras se estaban reciclando, pasando de la producción de tabaco, porque sabían que en algún momento la verdad no iba a poder ser más ocultada, estaban pasando a comprar grandes empresas de alimentación. Así las grandes cigarreras de Estados Unidos compraron grandes empresas de alimentación, estaban reciclando y amortizándose para pagar lo que iban a tener que pagar en innumerable cantidad de juicios en Estados Unidos. Esto mismo pasa ahora para poner un nombre con el glifosato, es decir, con los químicos que se usan en la pampa húmeda y que están envenenando la pampa húmeda, ¿tá? Pero no están envenenando solo los suelos, que al cabo de qué cantidad de años tendrán un grado de saturación, se calcula que 25 o 35 años, y no servirán más para nada, sino que están envenenando a nuestros propios hombres de campo, es decir, están envenenando al propio chacarero en Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a sus hijos, a sus nietos. Por eso los pueblos de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, del sur de Córdoba, tienen el índice más alto del mundo de cáncer, tienen una pandemia. La pandemia real de Argentina se llama cáncer, que está matando a nuestros chacareros, a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, le dicen que no está científicamente eso comprobado. Está muy comprobado. Son los mismos lobbies que antes hicieron una cosa y que la vuelven a hacer ahora. China quiere que profundicemos ese modelo, que pasemos de una agricultura industrial tóxica, contaminante de la muerte, ahora a una agricultura industrial, a la producción masiva de cerdos que requiere la agricultura industrial, porque si no, no hay forma de alimentar semejante cantidad de cerdos. Y entonces dirán, pero profesor,
¿Y el otro modelo cuál sería? Bueno, el otro modelo sería el modelo de una agricultura, llamémosle, por ponerle algún nombre, natural, sustentable, y tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hacer una transición de una a otra. Una transición de una a otra, porque acá hay que ser muy realista. Si alguien me pregunta, profesor, pero ¿en cuál de los dos modelos se obtiene más dinero? Se tiene más divisas. Y las divisas no son necesarias para poder realizar nuestra propia insubordinación fundante y nuestra propia reindustrialización, que es la que nos permite el segundo tablero. Sin ningún lugar a duda, la respuesta es que mayor cantidad de divisas en el corto plazo la obtenemos en la agricultura industrial, química, tóxica, que es la agricultura de la muerte. Pero sin embargo, debemos ser muy claros, en el mediano y en el largo plazo, la mayor cantidad de divisas la vamos a obtener en la otra tipo de agricultura, porque es la agricultura del futuro. Si uno va hoy a Europa, se entiende que hay distintos tipos de huevos con distintos colores, y que dice huevos, supongamos, pongo arbitrariamente, digo una cifra, huevos 2 pesetas, huevo 5 pesetas y huevo 10 pesetas. Fíjese qué viejo que estoy, que hablo de pesetas como viví en España y no de euros, ¿no? Porque yo cuando vivía allá había todavía pesetas, mi Dios, qué viejo que estoy. Bueno, 1 euro, 2 euros, 10 euros, perdonen este lapsus de un hombre que ya aparentemente se está volviendo muy viejo, hablo de pesetas, mi Dios. Bueno, euros. ¿Y por qué la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué uno vale 10 veces más que lo otro? Porque son de gallinas que caminan, está escrito abajo, de gallinas que caminan. Entonces, ¿qué es lo que conviene más? ¿Producir en serie animales, huevos o granos como si fuese una fábrica, o producir naturalmente? No va a convenir mucho más producir naturalmente, porque va a valer no 10 veces más, sino 20 veces más, 30 veces más, ¿está? Porque nadie en el mundo va a querer enfermarse de cáncer. Y ya está en la Corte Suprema de California el fallo que establece que estos mismos agroquímicos que usamos ahora acá, que se disfrazan con distintos nombres, provocan un daño en la salud irreversible. Falta simplemente el fallo de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Ya lo hizo el de California, que sería como un fallo, digamos, de la provincia de Buenos Aires, para hacer un equivalente a la provincia de Mendoza. Cuando esto acontezca, las clases medias altas y ricas del mundo no van a querer comer más los alimentos que nosotros producimos, van a querer comer alimentos saludables. Y esa es nuestra gran oportunidad histórica, pasar de un modelo de producción agrícola, industrial, que nos está envenenando, que está envenenando a nuestros propios hombres de campo, que no saben ellos que se están envenenando, creyendo hacer dinero. Lo que están haciendo en realidad es provocando su propia muerte. A un modelo agrícola natural y saludable, que es el que nos posibilitará, junto con una mejor reorganización de la minería, que pasa por renegociar, ¿se entiende?, ese desastre que se hizo en la década del 90, dándole libertad al zorro para que se lleve, ¿se entiende?, las montañas, para que se lleve las ovejas, la posibilidad del capital suficiente para realizar nuestra propia insubordinación fundante, porque no hay posibilidad alguna de una Argentina que abarque a todos los argentinos, que dé trabajo a todos los argentinos, si no es una Argentina industrial, industrial moderna, pero no hay ninguna posibilidad de tener autonomía, y sin autonomía no hay justicia social, sin industria tecnológica, es decir, porque la industria tecnológica es lo que da poder en el mundo, y las naciones no son iguales unas a otras en el mundo, porque unas tienen más poder que otras, y las que tienen poder le imponen el poder a que no las tienen, y eso incluye el poder cultural. Y entonces, en el tercer tablero obtendremos, entiende, las divisas necesarias para realizar nuestra insubordinación fundante, que nos dé poder para poder ser también culturalmente, porque sin poder no podremos sostener en el tiempo una política cultural distinta a la que intenta imponernos, entiende, la oligarquía financiera mundial. Ahora, para eso todavía tenemos tiempo, se nos ha abierto un margen de maniobra, una ventana de oportunidad, pero uno actúa también como informado esté
y uno actúa también como pueda comprender la realidad, como pueda comprender cuáles son las ideologías de subordinación hoy y los modelos de subordinación hoy. Tenemos un margen de maniobra muy importante y a nosotros hay que ser muy claros. A nosotros no nos faltan recursos naturales. A nosotros nos sobran recursos naturales, a nosotros no nos faltan recursos culturales, no nos falta a nosotros inteligencia, materia gris por ahora, ¿está? A nosotros no nos faltan recursos naturales, a nosotros no nos falta materia gris, a nosotros no nos falta ninguno de esos dos elementos, a nosotros lo que nos falta es patriotismo y valores morales suficientes para sacar a la Argentina del actual estado de postración en que vive nuestro pueblo, en que tenemos la vergüenza de ser uno de los países más ricos del mundo, con un 45% de la población sumergida en la pobreza. Y eso, se entiende, es un pecado que clama al cielo.